Buenos días chicos, el día de hoy vamos a tener un video bastante corto porque vamos a ver simplemente lo que son medidas de dispersión y vamos a ver lo que eh, estas representan para una serie de datos, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver antes de empezar lo que es medidas de dispersión es vamos a ver las funciones que nos ayudan a encontrar la mediana y la moda, ¿ya? La anterior clase, por cuestiones de tiempo, solo vimos cómo se lo sacaría con la fórmula y cómo podríamos reemplazar esa fórmula para datos agrupados. Ahora, en caso de que nosotros tengamos una serie de datos y que queramos sacarle a esta serie de datos cuál es la mediana y la moda, podemos utilizar las funciones del Excel. Entonces podemos, por ejemplo, aquí, vamos a colocar aquí abajo, mediana, y podríamos utilizar directamente una función, más, tenemos aquí mediana, y elijo la serie de datos y me va a dar la mediana de todos los datos en general. Obviamente esa mediana va a ser igual a la mediana que nosotros calculamos para datos numéricos, estos datos de aquí, y no para datos agrupados. Sabemos que cuando hay una agrupación de datos siempre se tiende a desviar un poco estas medidas de tendencia central. Y efectivamente nos dio 50.15, que es la medida, la mediana de la serie de datos que nosotros teníamos. Para poder utilizar esta función de mediana, tenemos que siempre organizar los datos. ¿Acuerdan que en un principio los datos estaban en desorden y después lo que hicimos fue colocarlo en orden del menor al mayor? Entonces recuerden, esa parte es importante. Muy bien, ahora, para sacar en este caso la moda, voy a colocar aquí. Podemos utilizar también la función moda, más moda. Aquí hay moda 1 y moda varios. De preferencia utilicen moda 1 porque lo que va a hacer es devolver el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Entonces le vamos a dar Tab y vamos a elegir los datos. Y exactamente nos devolvió 41.6, que es el dato que más se repite, ¿no? Como les dije, se va a diferir de los datos agrupados, pero no es mucha la diferencia. Ahora, vamos a hablar de medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? La medida de dispersión lo que nos dice es qué tan dispersos están los datos en una serie de datos. Por ejemplo, si todos los datos están agrupados cerca del centro o no. Un ejemplo en el colegio es, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen 7? ¿Ya? Supongamos que del curso de 10 personas, 7 tienen 6 personas, 8 tienen 2 personas, 6 tienen 2 personas, ya nos pasamos, 6 tiene una persona. Entonces todos los datos están agolpados cerca del 7. Significa que tiene una baja dispersión, ¿ya? Porque todo está cerca del promedio. Si nosotros sacamos el promedio, dijimos que había una persona con 6, más 6 personas con 7, 7 personas con 7, y una persona y dos personas con 8. Entonces, si tenemos así, 6 más 7 por 7 más 2 por 8, dividido para 10 personas que estaban estudiando, son 7,1 es el promedio. Entonces, a ese 7,1 nosotros vemos que hay bien pegadito el 6 y hay bien pegadito las dos notas de 8. Entonces, significa que esos datos no están muy dispersos, significa que más o menos todos tienen esa nota. En cambio, si por ejemplo la nota promedio del curso es 8, pero hay 2,10 y 2,6, significa que los datos están bastante dispersos. O sea, van a haber muchos chicos o hay chicos que sacan buenas notas, pero hay chicos que al bajar, o sea, para bajar ese promedio tienen muy malas notas, que generalmente también pasa en los cursos. Entonces, eso es una medida de dispersión, es qué tan dispersos están los datos entre los límites superior e inferior, qué tantos datos tenemos agrupados hacia el centro o hacia los extremos. Entre más estén agrupados hacia los extremos, nosotros vamos a tener medidas de dispersión mayores. Entonces, la primera medida de dispersión que nosotros vamos a tener es el recorrido. Voy a borrar esta partecita de... Ah, no, pero esto estaba las fórmulas, perdón.
Vamos a colocar aquí, medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Entonces, la primera medida de dispersión que nosotros vamos a ver es el recorrido. ¿Qué es el recorrido? El recorrido es la distancia que hay entre el mayor dato y el menor dato. Entonces, nosotros tenemos mayor dato 70, menor dato 36,5. Entonces, el recorrido es toda esa distancia que nosotros vimos para hacer los intervalos, ese 70 menos 36,50. Para nosotros hacerlo directamente con una fórmula, hoy vamos a trabajar directamente a las fórmulas más sencillas, porque voy a enviarles unos trabajos, unas páginas que encontré bastante buenas para que ustedes repasen de forma didáctica y puedan entender un poquito mejor todo esto de la estadística. Entonces aquí vamos a colocar la fórmula max, que devuelve el valor máximo de una serie de datos, y elegimos la serie de datos. Listo, entonces esa nos devolvería el valor máximo, ¿no? Como dijimos, el recorrido es la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Cómo se logra encontrar? Cojo el valor máximo y le resto el mínimo. Entonces aquí voy a poner menos y voy a seleccionar la función min. Y voy a seleccionar la misma serie de datos. Y ahí le doy enter y me dice que el recorrido es de 33,5. ¿Ya? Entonces, lo único que hace es tomar el máximo, que es 70, y quitarle el mínimo, que es 36,5, y con eso nos da 33,50, que es el recorrido. O sea, esa es la distancia entre el punto menor y el punto mayor. Entre menor sea el recorrido, significa que todos los datos están como agrupaditos, están todos ahí. Como por ejemplo las notas de un curso que es buenos estudiantes como ustedes. Entonces todas las notas están agrupadas entre 9 y 10, o entre 8 y 9 y 10. Entonces están ahí agolpaditos. Pero en cambio, si el recorrido me dice que son en las notas, que es del 1 al 10, me dice que el recorrido son 6, significa que hay uno con 10, pero hay uno con 4. Entonces están muy dispersas las notas. Ahora, la siguiente medida es desviación media. ¿Qué es la desviación media? La desviación media es lo que se calcula cada dato, qué distancia tiene hacia el centro, hacia la media. ¿Ya? La media es esta media aritmética, este promedio. Entonces, a cada dato, este de acá teníamos conjunción, creo que era eso. Cada dato va a medir qué distancia tiene hasta la media. Por ejemplo, de 36,50 hasta 51,36, ¿cuántos datos hay? ¿Ya? Entonces, podríamos hacerlo manualmente haciendo la resta, ¿no? 51,36, vamos a ponerlo aquí, en este caso menos el valor más bajo. Entonces la distancia es de 14. Eso va a ser con todos los datos, y les va a sacar valor absoluto. ¿Por qué les va a sacar valor absoluto? Porque si nosotros hacemos la media menos digamos, un dato más grande, digamos 51 menos 70, me va a salir negativos. Y como va a tener positivos y negativos, al rato de sumar se va a compensar y va a salir 0 o cerca de 0. Y la idea es ver qué tan dispersos están esos datos, ¿no? Entonces, lo que hace es darles valor absoluto para que tengan todos un sentido positivo, ¿ya? Entonces, cuando tienen todos un sentido positivo, nosotros podemos de esa manera encontrar qué tanto están dispersos los datos con referencia al promedio. O sea, lo que hace la desviación media es medir qué distancia hay desde el promedio hasta cada dato, tomar esa distancia, sumar todas esas distancias y sacarle el promedio, ¿ya? Para saber en promedio cuánto está desviado los datos, ¿ya? O sea, de la media, cuánto se han corrido hacia arriba o se han corrido hacia abajo en promedio. Entonces, para eso nosotros vamos a tener la función desprom, ¿ya? Entonces, esto aquí, desviación media, ¿ya? Y aquí vamos a hacer con la función. En este caso es desviación promedio. Entonces, ¿qué dice? Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas.
Recordamos, las desviaciones absolutas es qué tan lejos está cada dato de la media en valor absoluto. Por eso dice absolutas de la media de los puntos de datos. ¿Ya? Le vamos a dar tab ahí y vamos a seleccionar nuestros datos. Listo. Dice que la desviación media es de 7.92 puntos. ¿Ya? Lo que significa que si nosotros tomamos la distancia de la media hacia cada uno de los puntos, en promedio va a estar separado por 7 unidades. Significa que tiene bastante dispersión, ¿ya? O sea, vamos a tener pesos pesados, me acuerdo que esto era de una serie de pesos, un niño de 70 kilos, y pesos muy livianitos de un niño de 36 kilos. Entonces, en cambio, si nosotros, por ejemplo, si yo este lo reemplazo por un número más cercano a la media, que es 51, vamos a ver cómo cambia todo. Pongámosle aquí 50. Si vieron que la desviación bajó, sigamos aquí, yo sigo cambiando otros datos, 50 más, 50 más. Si ven que la desviación va bajando porque todo se está agolpando hacia el centro que es 53. ¿Ya? Vamos a dar control Z, Z, Z. Listo. Entonces, esa es la desviación media. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Simplemente para ver en relación al centro, en promedio, si los datos están muy hacia arriba o están muy hacia abajo. En este caso tenemos una gran cantidad de desviación porque tenemos de 50 kilos, que es la media, 51 kilos, que es la media. Tenemos chicos con 70, que son 20 kilos más. Y tenemos chicos con 36, que son casi 20 kilos menos. Entonces están muy dispersos los datos. O sea, tenemos de todo en ese curso. Tenemos flaquitos, gorditos, grandecitos, pequeñitos. Entonces por eso tenemos muchos, muy desviados, muy dispersos esos datos. Eso es la desviación media. Ahora, hay una medida también que se llama la varianza y la desviación típica o desviación estándar. Esta es más utilizada porque esta utiliza los cuadrados en vez de los valores absolutos. Ustedes recordarán, cuando nosotros elevamos un número al cuadrado, siempre se vuelve positivo. ¿Por qué? Ley de signos. Menos 3 multiplicado por menos 3, menos por menos, da más. 3 por 3, 9. Entonces, de esa forma hacemos positivo todos los datos. Entonces, esa varianza utiliza esos cuadrados de forma que nosotros podemos encontrar de mejor manera qué tan dispersos están. Ustedes, por ejemplo, han visto que hay gráficas de estadísticas, ¿ya? Les voy a mostrar una. Listo, ya regresé. Eh, Aquí tenemos las desviaciones estándar y las varianzas. Entonces, mira, cuando la desviación es mucha, aquí vemos la varianza también es mucha, vemos que la curva está más achatada, o sea, está más bajita. ¿Qué significa? Que aquí en el centro está la media y que los datos, hay muchos datos dispersos, digamos, hay datos que van a estar muy alejados de esta media, si nosotros vemos que están muy alejados y que van a ser significativos, o sea, hay algunos datos, por eso está la curva más arriba que las otras curvas. En cambio, cuando la desviación es menos, significa que todos los datos están agrupados hacia el centro, es la línea roja. Entonces, en esta línea roja tenemos aquí igual la media, pero su desviación es solo el 10%, su grado de desviación es solo 10%, entonces significa que todo está aquí metidito. Entonces, si nosotros vamos a, eh, por ejemplo, datos que estén desviados un 30%, vamos a ver que no hay, o 40% no hay. En cambio, en la curva azul vemos que datos que estén subidos 40% sí va a haber, o 30% igual va a haber, y bastantes datos. En cambio, la curva verde es una curva que se podría decir promedio y dice que datos de 30 va a haber, pero pocos, pero 40 ya no hay. Entonces, la desviación de los datos es, se podría decir, poca, no mucha. En cambio, la desviación de los datos en la curva roja es mínima, o sea, es solo 10%, o sea, significa que
Aquí entre esto está metido todos los datos. O sea, ya ha pasado el 30%, no va a haber nada, ningún dato. O sea, si el niño pesa 51 y le sumimos 20%, 20% de 50 es 10 kilos, 60, hasta 60 kilos vamos a encontrar. Hasta 65 kilos vamos a encontrar. Pero ya 70 kilos, no. En cambio, si nosotros vemos la verde, dice que sí vamos a encontrar de 65 kilos, pero ya 70 no. En cambio, la azul nos dice que nosotros sí vamos a encontrar, si el promedio de los pesos es 50, vamos a encontrar niños con 70 kilos y vamos a encontrar niños con 30 kilos. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir la medida de desviación. Ahora, la varianza es calcular esta área que está aquí debajo. Con esa área que está aquí debajo nosotros podemos determinar dónde va a estar los datos. Y la desviación estándar es la medida lineal de aquí hasta donde esté el dato. ¿Ya? Ahora, regresemos a nuestra hojita 1. ¿Ya? Nosotros vamos a calcular entonces lo que es la varianza y la desviación estándar. Entonces, para la varianza vamos a colocar B bar y ahí habla de la varianza y vemos que hay varios tipos de varianza. Porque hay unas que permiten población, otras que permiten valor lógico. Nosotros vamos a ir hasta vara. ¿Ya? Vara es la que funciona mejor en este caso porque va a tomar todos los datos, no va a hacer exclusión de datos ni nada. Entonces vamos a vara, colocamos tabulador, tab, para que ingrese a la función, o la acabamos de escribir completamente, seleccionamos los datos y damos enter. Perdón, este tenía que estar aquí. Ya. Y aquí esta es la varianza. ¿Qué significa esa varianza? Significa que los datos van a tener una área cuadrada de 94 unidades, ¿ya? Si los datos estaban en kilos, nosotros aquí, en esta área cuadrada, vamos a tener 94 unidades cuadradas, ¿ya? De, de posibilidades para que salgan estos datos. Entonces, eso va a tener una gran varianza, tenemos aquí una gran varianza. En cambio aquí nosotros tenemos una varianza mucho menor, ¿ya? Porque están más agrupaditos, o sea, no están tan dispersos. Si nosotros regresamos aquí, vamos a poder calcular también ahora lo que es la desviación estándar. En las fórmulas normales de lo que le enseñamos con fórmulas en el colegio y eso, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y lo vamos a comprobar. Aquí vamos a hacer, primero aquí, vamos a colocar desviación estándar. Ya, la desviación estándar, ¿cómo se calcula? Más desviación y nos vamos hasta la desviación estándar que es la de Vesta, ¿ya? Es desviación hasta des y esta de que es estándar, por eso nos dice calcula la desviación estándar de una muestra. Listo. Le damos tab tabulador para que ingrese. Recuerden que la tecla de tabulador es esa con dos flechitas, una hacia acá y una hacia la izquierda, una hacia la derecha y con dos barritas, ¿no? Le damos enter y tenemos aquí el dato. Ahora, si elevamos este dato al cuadrado nos va a dar la varianza. Más este dato elevado al cuadrado. Ese signo de sombrerito es elevado, lo pueden sacar con algra. Y vemos que es el mismo número, ¿ya? Ahora ustedes me van a decir, profe, pero entonces si significa lo mismo, ¿por qué se calcula lo uno al otro? Porque el uno calcula esa área y el otro calcula qué tanta es la distancia para los datos en promedio. Lo que me dice es que hay 9 datos hacia arriba y hacia abajo para la primera Z. Eso ya van a ver más adelante en estadística un poquito más fuerte, que son la distribución normal y qué significan esas zetas, ¿ya? Ahora, lo siguiente es encontrar el grado de desviación. ¿Cómo encontramos el grado de desviación? El grado de desviación nos dice qué porcentaje están desviados los datos, ¿ya? Entonces, para nosotros encontrar el grado de desviación, encontramos la desviación estándar, que ya la tenemos aquí, y lo dividimos para la media aritmética. Entonces, esto es grado de desviación. Grado de desviación.
Lo que vamos a tomar es este valor de la desviación estándar. Entonces ponemos más el valor que nos salió en la desviación estándar dividido para la media aritmética. Vamos a hacer al PROM. Listo. Significa que los datos están desviados 18%. O sea, aquí nos dan unidades. ¿Se acuerdan que nosotros aquí cuando vimos esto, la unidad es el 100%? Ya, entonces nosotros para encontrar el porcentaje lo que hacemos es multiplicar por 100. Ya. Y aquí nos dice que los datos están desviados 18.9% de la media. Y si con ese dato de 18% nosotros nos vamos acá, vemos que va a ser una línea que está entre el azul y la verde. Porque 18% se va a aproximar, de hecho se va a aproximar bastante al azul. Tenemos datos muy dispersos. Para eso sirve la desviación estándar. Al dividirla para lo que es el promedio, nosotros vamos a encontrar qué tan desviados están los datos. Entonces, en el caso del ejemplo que hemos estado manejando, se desvían casi hasta 20%, significa que van a ir por la trayectoria azul. ¿Ya? O sea, los datos están muy dispersos en relación al centro. Listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. El archivo que me van a mandar de Excel, por favor, solo lo que está en la hoja 1. No, este gráfico no lo van a encontrar porque lo busqué de otro ejemplo. Entonces, por favor, solo esto. Necesito que calculen la variación, la desviación, la varianza y el grado de desviación. ¿Ya? Entonces, estas medidas de dispersión y estas de mediana y moda. Nada más. Eso es lo único que va a aumentar del archivo anterior. Y espero que les vaya muy bien. Les voy a enviar unos trabajos para que repasen porque la siguiente semana nosotros tenemos prueba parcial y espero que les vaya muy bien.